Nací en Punta Arenas hace 33 años. Mi infancia transcurrió en el lado sur de la ciudad. Prácticamente yo diría que hasta comenzar la adolescencia, hasta la Avenida Independencia. Esto debido a que vivía en la casa de mis abuelos y al frente tenía el colegio. Mis primeros 4 años de estudio fueron en el hogar del niño Miraflores, cuando en ese tiempo funcionaba como colegio propiamente tal. Es decir, inmerso en este verdadero castillo, con pasadizos, lo cual yo pienso permitió desarrollar bastante la imaginación. Un amplio patio, una gruta, ciertos misterios, las monjas por los pasillos, esa separación que se veía en cuanto a la vida de los niños y las niñas. Es decir, nos reuníamos en los recreos, en el patio, ahí nos podíamos mezclar. Y posteriormente, al estar en clases, ya nos separaban a un lado los hombres y las mujeres, al otro lado del patio, en las salas. Posteriormente me trasladé a un colegio básico un poco más lejano, la escuela de 17. Ahí transcurrieron los 4 siguientes años de mi enseñanza básica. Y todavía hasta esa época mis conocimientos de lo que era la ciudad no llegaban más allá de Avenida Independencia. Después, al primero medio, el Liceo Luis Alberto Barrera. Ahí ya me fui un poco más acercando a la parte norte de la ciudad, hasta Avenida Colón. Y 4 años en el liceo. Pienso que ahí no se gestó mi inclinación, mi vocación literaria, pero sí se alimentó un poco más con lo que eran las actividades literarias que dirigía el maestro Fulvio Molteni. Existían algunos talleres, actividades permanentes, motivación, una muy buena biblioteca. Y como centro de todo esto, la revista Germinal, ya con un buen número de años en que aparecía. Esto lamentablemente se interrumpió el año 85, tengo entendido. Durante estos 4 años me vinculé más a la literatura y al arte en general, porque también dentro de lo que es mi infancia y adolescencia me sentí muy motivado por lo que era el dibujo. Era una especie de caricaturista del curso. Me gustaba siempre estar dibujando al resto, en sentido lúdico y como bromas también. Se dio la oportunidad de publicar mis primeros trabajos en la revista Germinal, el año 80. Ahí aparecieron un par de artículos, algunos poemas, pero pienso comencé ahí ya a notar que tenía algo más tal vez que hacer dentro de la literatura. Además que la literatura yo siempre la he visto como algo sumamente importante dentro de mi vida, tal vez lo fundamental. Quizás porque no tuve acceso a otras cosas durante mi niñez. Como conté, de esa manera fue apareciendo ante mí la ciudad. Y lo primero que tuve frente a mi vida fueron misterios, es decir, un barrio que para mí en ese momento era de grandes misterios, porque casas muy particulares, pasadizos, pasajes, y dentro de esto también hay un periodo que me marcó mucho dentro de mi infancia, que es este choque que existió durante el golpe militar. Porque yo estaba acostumbrado a transitar por estos pasajes en calma del barrio, y de un momento a otro vi que instalaban una ametralladora, bolsas con arena, habían soldados por todos lados, y esta cosa chocó, produjo algo importante en mí, o sea, como que ahí empecé a tomar conciencia de otras cosas, debido a que estaba acostumbrado a ver otro tipo de gente, a ver más niños y en otras actitudes, y sobre todo porque fue ocupado un sector muy importante donde yo iba a jugar, donde me encontraba con mis amigos todos los días, jugábamos fútbol.
incluso con la gente de las Fuerzas Armadas también, armábamos partidos combinados, eran esas denominadas pichangas interminables de integrantes que llegaban a 20, 25 por lado, pero siempre en un muy buen momento transcurrió todo. Y como digo, esto fue un verdadero golpe, fue un golpe personal, un choque, porque me empezó a mostrar otras cosas que existían y que un poco me encasillaron en lo que es mi parte interior. Existía un temor, porque desde muy niño he sido algo introvertido, me cuesta relacionarme con la gente, analizo demasiado, hay mucho preámbulo, ¿no?, antes de ingresar, digamos, de darme a entender, y por desconocimiento también, porque como decía, mi conocimiento de que yo podía publicar algo de alguna manera, que lo que se gestaba en mí podía llegar al papel, se dio porque existía precisamente la revista y había una actividad en movimiento ahí en el liceo. Anterior a esto, no, porque mi familia no es muy allegada a las letras, menos a la literatura. Y lo que sí hubo en mi infancia y que también me marcó mucho fue la existencia de algunos libros que habían sido postergados. Esto tiene una breve anécdota que para mí es muy significativa. Como vivía en la casa de mis abuelos, yo me relacionaba muy bien con ellos, sobre todo con mi abuelo. Pero también había un lugar de la casa donde era un mueble, donde en el último cajón habían algunos libros que habían sido de mis tíos cuando estudiaron. Y a mí me tenían prohibido abrir ese cajón. Y tal vez porque me lo prohibían tanto era que yo todos los días reincidía en esto. Abría ese cajón y me gustaba ver los libros. Tendría, no sé, 4 o 5 años. Me llamaban mucho la atención las imágenes. Aún no sabía leer, pero me motivaba mucho esto. Además que me gustaba rayar los libros. Como mi afición al dibujo ya estaba ya en mí. Entonces en las páginas que yo encontraba en blanco, las iba rayando con monos muy elementales, pero necesitaba la manera de relacionarme, de expresarme. Y eso yo creo que dentro de un ambiente un tanto duro, desvinculado a lo que es la literatura y al arte en general dentro de mi familia, para mí fue importante, porque por porfiado también, porque muchas veces yo volvía a ese cajón a buscar esos libros. Ahí, por ejemplo, una vez que aprendí a leer, me relacioné con algunos fragmentos de obras importantes como 20.000 leguas de viaje submarino, La Tempestad de Shakespeare, El último de los mohicanos, y así, obras importantes que posteriormente retomé ya siendo un adolescente. Mi primera obra, La Lira Amordazada, recoge algunos textos que entre el año 84 y 86, que pienso están muy marcados por la situación de esos años. Tendré que volver un poco atrás a lo que era el final de mi adolescencia. Estaba en cuarto medio, tenía otras aspiraciones, continuar estudios superiores, desde luego relacionados con literatura, pero con 18 años me tocó el servicio militar. No pude sacármelo y tuve que estar 2 años. Entonces eso fue otro golpe bastante fuerte. Yo estaba en un lugar donde no quería estar, estaba a la fuerza, y a pesar de eso no lograron alejarme de la literatura, sino que al contrario, me fui alimentando cada vez más. Y esos poemas recogen un poco parte de esas experiencias y también lo del periodo de la dictadura, lo que significó eso, cómo yo lo percibía en ese momento, con bastante rebeldía, pero siempre con un fondo de una toma de conciencia de lo que estaba pasando. Además, ese periodo, en él nos reunimos algunas personas y tuvimos unas mayores aspiraciones literarias en cuanto a grupo. Formamos el denominado Círculo Roque Esteban Escarpa. Y ahí durante 2 o 3 años logramos gestar una revista donde aparecieron publicaciones de personas del grupo y también de otra gente del ambiente literario tanto regional como nacional. Esto se mantuvo por un tiempo de buena manera,
pero ya después se fue disolviendo. Pero pienso que fue algo importante y gracias a eso también, a la participación en este grupo, bueno, se creó una especie de editorial y teníamos otras aspiraciones un tanto mayores. Fue, digamos, debido a esto fue la obra, ¿eh? Gracias a la oportunidad que se me dio en ese momento. En ese tiempo también estaba participando ya en un grupo, éramos 4 personas, Tinko Pavlov, Pavel Oyarzún, Julio Pedrón y por supuesto estaba yo. El año 91, esto duró más o menos hasta el año 93 o fines del 92. Fue yo pienso, algo más rico tal vez, porque intercambiamos mucho material, nos alimentamos de tantas cosas, autores, obras, tenía más rigor, pienso, ¿eh? Mayor fuerza, aspiraciones así no tan indefinidas, más concretas. Y este libro, bueno, en lo que corresponde a mi parte, el libro Impronta, ya contiene algunos cuentos, porque mi incursión en cuanto al cuento comenzó más o menos yo creo que a los 16 años, pero recién con intenciones de publicar ya por lo menos a los 25. Ahí tuve la idea de juntar algunos cuentos y entregar una publicación. Y se presentó esta oportunidad con la obra Impronta, donde pude incluir un par de cuentos ahí. Primero poesía. Eso fue a los 14 años. Y con mucho temor, porque incluso tuve miedo cuando mostré esto a la gente, a los integrantes de mi familia. Porque pensaba se podían reír, además que formaban un amplio grupo de gente un tanto ruda, ¿eh? No se acercaba mucho a lo que era el arte. Entonces yo pensaba, si no muestro algo que vaya con lo que ellos pretenden, quizás se van a reír o no sé, tal vez se enojen. Y con mucho temor mostré los primeros trabajos. Pero pienso que la intención en cuanto a la literatura se gestó mucho antes. Tal vez por el ambiente que me tocó vivir. Tuve mucha relación con mi abuelo, siendo un niño. Él me traspasó muchas historias de tipo fantástico. Y yo pienso que esto es de gran valor, el hecho de que un anciano ya en su última etapa tenga una comunicación tan rica, tan importante con un niño. Porque se establecen puentes muy, muy importantes que perduran. Y eso me llenó de muchas historias que al transcurrir los años pude ir mejorando, pude llevar al papel, se convirtieron en cuentos algunas de ellas. Y sobre todo de ahí rescato de esa época la fidelidad, mi abuelo contaba las cosas, pero no dudando, sino que con mucha certeza las entregaba, con mucha realidad. Me las traspasaba de una manera que yo quedaba convencido. Y eso no se dio con otras personas. Pienso que él fue algo importante, algo fundamental dentro de la parte que me correspondió vivir con él. Cuando mostré los primeros trabajos a mi familia, bueno, en primer lugar, creo que no los entendieron. Porque debido a las lecturas que había tenido antes, yo tenía la idea no tan definida, no tan así tan categóricamente, de que la poesía tenía que nutrirse de ciertos elementos llamados metáforas. Pero ya a esa edad estaban mis poemas plagados de metáforas. Entonces difícilmente se estableció una relación, un entendimiento con mi familia, que fueron los primeros a los cuales les mostré mis poemas. El año 93 publico el libro La perra del vecino y otros cuentos. Aquí recojo aproximadamente 11 cuentos de tipo, diría yo,
de tipo psicológico, si se puede decir, porque ya me relaciono más no con la parte externa del personaje, no me intereso tanto por mostrar sus desplazamientos ni recrear el entorno, sino que más bien meterme dentro de lo que es su mente y también mostrar lo que está sucediendo con nuestra sociedad, que pienso está en un límite bastante avanzado de consumismo, que la está perjudicando, está deteriorando mucho nuestra sociedad. Entonces eso es lo que en este libro me interesa mostrar. Y en obras posteriores también, en algunos cuentos que he ido desarrollando, siempre estoy tratando de mostrar esta parte, el deterioro que se provoca en el ser humano debido a ese empuje, debido a ese arrinconarnos, porque la sociedad nos propone una forma de vida que tal vez no es la que nosotros queremos, sino es la que para ellos es más favorable porque nosotros les permitimos hacer mejores negocios. Y entonces ese deterioro que existe en el ser humano, una vez que ya se ve inmerso en esta maquinaria, en este juego, me gusta rescatarlo, tal vez con bastante ironía. Un poco juego con los personajes y lo que les toca pasar. Mucho tiene que ver con lo lúdico, los trato de llevar a situaciones ridículas a veces, pero todo es con un fondo pedagógico, o sea, no es con mala intención, sino que los hago pasar ciertos chascarros, pero siempre es para mostrar cuál es para hacer bien la separación entre lo que a lo que nos lleva la sociedad con este ir avanzando así tan rápidamente, y por otro, en su precariedad, lo que es el ser humano, que pretende grandes cosas, pero no es porque las pretenda en forma íntima, en forma interna, no, simplemente porque se ve arrastrado por esto. Entonces yo trato de mostrar esta lucha que hay, que nunca se puede establecer así como un equilibrio. Siempre hay un ganador, y es el poder, en este caso el poder económico. En primer lugar, yo no me considero un escritor. Un creador de historias, un recopilador de sueños, no sé, cualquier otra cosa, menos un escritor. Tengo un alto concepto de lo que es un escritor, o quizás esto nace de una situación que se ha dado mucho quizás acá en la zona, de que algunas personas pretenden ingresar a este mundo literario, a veces ni siquiera con lo elemental, lo ven como una gran aspiración, como una cosa de ocupar vitrinas, de ocupar escenarios. Yo no lo percibo de esa manera. Para mí, me considero en primer lugar un animal literario, o sea, yo permanentemente me tengo que estar alimentando de literatura, cuando no... Porque el hecho de escribir es una cosa, es tal vez la última parte del proceso. Primero hay un estudio, una formación, una recopilación. También existe un ir detrás de los autores, detrás de las obras, tratar de meterse en sus vidas, en las épocas, por qué pasó tal cosa. Ahí hay cierta relación con la filosofía, con la historia, con la sociología, uno toca otras ramas, empieza a despertarse algo dentro de uno. La reunión de todas esas inquietudes para mí es mi forma de vida, mi manera de vida diaria. O sea, trabajo en una biblioteca, pero qué bueno que conseguí un trabajo relacionado con esto. Pero aunque no estaría en esto, de todo modo yo seguiría relacionado con la vida literaria. Para mí es fundamental, yo puedo descartar muchas cosas, puedo quedarme con lo elemental, pero no, la literatura se mantiene en mí, no solamente como escritura, porque yo pienso mi obra tal vez no se va a medir por kilos, de esa manera no se va a catalogar, sino tal vez por uno o dos poemas que puedan quedar. Si se logra esto, yo pienso que la tarea está cumplida y me sentiré bien. Grandes aspiraciones dentro de la literatura no tengo. O sea, le doy el primer lugar a la obra. Que quede la obra, y si dentro de lo que es la obra un par de versos que puedan lograr algo dentro del lector, para mí eso es importante. Es mucho más importante que acumular kilos y kilos de hojas. Mi vida se va haciendo de lo que voy encontrando diariamente. Tengo mucho cuidado en esto de plantearme grandes aspiraciones. Las tuve en una época, sí, y pienso que estoy pasando por una época un poco bajoneado, tal vez.
es por el mismo, esto que lo que dije en delante de cómo nos va acorralando, cómo las personas que tenemos inquietudes literarias o artísticas en general nos vamos quedando un poco al lado, más allá del lado en un rincón, y es como si nos colocaran en un desván de repente. Tampoco aspiro a ocupar las primeras planas ni mantenerme en, qué sé yo, en el centro de la noticia, pero uno, por lo menos yo, detecto que hay una forma de incluirnos obligada tal vez dentro de lo que es digamos, lo que es la vida común. Es como el arte en este momento se presenta como una excusa, como una forma de, digamos, ya sean, no sé, los gobiernos o los sistemas en sí, son como excusas para ellos, para no quitarles el grado de humanidad, para que no sea una cosa tan rígida. Entonces, pero de todos modos no somos todavía, no tenemos los espacios suficientes, somos utilizados solamente como una excusa que tiene el sistema para que no se les considere tan inhumanos. Eso es lo que yo lo que percibo. Entonces por eso no tengo grandes aspiraciones. Simplemente que transmitir el mensaje de vez en cuando y dentro de mi encierro al que he llegado, enriquecerme al máximo. No abandonar la literatura ni el arte en general. Tampoco por supuesto, el ambiente. Siempre trato de volver un poco a lo natural, de huir de los ruidos, de los vehículos, desplazarme hacia sectores donde me siento mejor. Amen.